Entonces, ya habíamos visto una serie de temas en relación al sufrimiento, ya habíamos visto la conexión que se hacen con los textos, sobre todo de Job, y ya en este es el Salvifici Doloris se llama esta encíclica de Juan Pablo II, y también está Redemptoris Hominis, que es la redención del hombre, también de Juan Pablo II, donde nosotros vamos viendo cómo, por ejemplo, aquí les dice, el libro de Job pone de modo perspicaz por qué el sufrimiento se muestra y se alcanza al inocente, pero no da solución al problema. Eso lo dijimos muchísimas veces en los libros sapienciales que habíamos estudiado. ¿Sí, Rita? Licenciada, fíjese que yo empecé a leer el documento. Ya. En el numeral 10, no sé si en la página, usted lo tendrá igual que yo, que sería la página 7, Ajá. es el numeral 10. Uh-huh. eh, está hablando, está hablando precisamente de Job. Uh-huh. Eh, em, Ahí lo tiene le en voy a poner, pantalla, ahí lo tiene en pantalla, el 10, el ajá, pero numeral es la 10. página, sería la página 7. Ajá. Y ahí dice, ahí está la página 6, sería un poquito más abajo, porque ahí, justo ahí, dice, se abate siempre sobre el hombre como pena por el reato. No entendía esa palabra Ajá. y la fui a buscar al diccionario y Uh-huh. dice obligación que queda en la pena a la pena correspondiente al pecado después de perdonado, Uh-huh. pero me quedé igual. Ok, por ejemplo, lo que pasa es que acuérdense que hay una consecuencia, o sea, la falta, el pecado, la ruptura de la amistad con Dios se perdona, pero hay una consecuencia que esa forma parte de nuestro libre albedrío que tiene consecuencia en sus actos. Entonces, por ejemplo, el reato viene de reo, es una palabra que viene como que tiene que pagar la culpa, ¿comprende? Tiene que pagar, tiene que reparar, pues, el daño, tiene que Ajá, repararlo de alguna manera. Entonces, por eso aunque es que esté perdonado. está perdonado, pero hay una consecuencia que ahí está, que no, que esa no puede ser quitada, por decir así, porque es la consecuencia natural de nuestros actos. Ok, O le sea, puedo poner un ejemplo, ¿sí? de acuerdo a su explicación. Por ejemplo, eh, a mí me asaltan, capturan al asaltante. Uh-huh, Yo lo perdono, pero uh-huh, la justicia, uh-huh, por la consecuencia de lo que él hizo, él va preso, porque sí, de oficio lo siguen. uh-huh, Entonces, aunque yo lo disculpe, o como hizo el Papa Juan Pablo, él disculpó al señor que le disparó, pero él purgó una pena. A uh-huh. eso básicamente se refiere reato. A eso se refiere y también, por ejemplo, cuando nosotros nos confesamos, por ejemplo, algo que yo hice mal, por ejemplo, y que me arrepiento que lo hice, y voy al confesionario y me lo perdonan. Pero va a haber una consecuencia que no va a ser ni de la ley ni de Dios, sino que una consecuencia, ya sea, supóngase que es un tema de gula, supóngase, que yo me comí un pastel entero, un pollo entero, lo que usted quiera, y entonces yo sé que eso es gula, que es pecado, y entonces llego y ese es algo que a mí que me cuesta, digamos. Entonces yo voy y me confieso y digo, ok, pero si yo me comí eso, yo voy a tener consecuencias de eso, ¿me entiende? Voy a Ujú. tener consecuencias porque eso no puedo evitarlo. O sea, yo ya hice algo que va contra mí mismo, contra mi persona, que me daña a mí. Y entonces esa consecuencia
no puede ser quitada, ahí va a estar. Y así van a haber muchos actos que son perdonados y que no necesariamente nos van a llevar a un tribunal, ¿verdad? Sino que son temas de Dios con nosotros y Dios nos perdona, nos perdona. Y el problema de las personas es que siempre como la consecuencia va a tener ahí sus efectos, las personas van a pensar que en esa consecuencia es que Dios no me ha perdonado y me sigue castigando, va a dar como esa interpretación, pero no, es la consecuencia de lo mismo que uno ha hecho. Por ejemplo, yo me puedo poner una gran borrachera y en la borrachera hice todo lo malo que pudo haber sido y luego me doy cuenta, me arrepiento, tengo goma moral, goma espiritual, goma de verdad, todas las gomas del mundo. Bueno, yo voy y me confieso y lloro ante el sacerdote y el sacerdote me perdona, pero eso no me va a quitar todas las gomas. Yo voy a seguir sintiendo todo aquel malestar, toda aquella pesadez, todo aquel dolor, toda aquella vergüenza, todo lo que yo hice, porque es la consecuencia de mis propios actos. Entonces, Sí, así funcionamos siempre. Entonces nosotros, como siempre, tenemos que culpar a alguien, pues culpamos a Dios y decimos, ah, es que no me ha perdonado y me sigue castigando y es que y uno sigue sintiendo el tema de la culpa, pero eso pues es otra historia, ¿verdad? ok. Sí, Bueno, gracias, Nancy. entonces, como habíamos visto ya todo esto, resulta que en este libro de Job, pues ya sabemos que no se dan las respuestas, ¿verdad? Que se trata de defender el sentido moral del sufrimiento, sobre todo los amigos, pero que esos puntos realmente no satisfacen. Y entonces hay una serie de criterios, pero aquí dice que el libro de Job no desvirtúa las bases del orden moral trascendente, fundado en la justicia, como las propone la revelación en la antigua y la nueva alianza. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, que sufra alguien que no ha hecho nunca nada malo, por ejemplo, un niño, por ejemplo, que tenga una enfermedad grave o terminal o tantos problemas que hay de salud en los niños, que uno dice, pero si son angelitos, ¿por qué? Bueno, entonces dice, no se funda en la justicia, como sea, que no es tema de la justicia de Dios que se revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque el Job no puede dar toda esa respuesta. Entonces, habla aquí con una serie de mezclas de distintas doctrinas que se van dando, porque desde el principio dijimos en las primeras lecturas que hicimos que todo lo que es sufrimiento, dolor y muerte, oiga, hay que comprender eso, es consecuencia del pecado, decíamos, pero no necesariamente de un pecado personal, sino que nosotros tenemos el pecado de origen, original, que ha sido originado por algo y que causó originante, o sea, tuvo causas. Entonces, original fue porque fue el primero. Originado es, ¿qué lo causó? Pues lo causó el hecho de que yo no quiero, pues, ser dependiente de Dios, yo quiero ser independiente. Ese es el pecado original. Yo rechazo ser dependiente de Dios. Lo rechazo. Quiero ser autosuficiente. Quiero tener el libre albedrío suficiente de, si tengo una libertad, usarla a mi gusto y a mi antojo, y entonces no quiero responderle a nadie de mis actos. Ese es el pecado original. Y lo originó, o sea, lo originado fue el hecho que yo no quiero depender. Y lo originante son las causas. Entonces, eso originante viene a ser el sufrimiento, el dolor y la muerte. Que aunque desde el principio haya sido una realidad biológica, es decir, no significa que en el primer momento nadie se iba a morir o nadie iba a sufrir, no, sino que hoy se vive
el sufrimiento, el dolor y la muerte como un peso, como algo que es injusto, como un dolor que yo no puedo entender y que le quita sentido a la vida que se supone que Dios quiere que viva. Pero, y por eso es que yo pensé enviarles esos videos, porque va haciendo la conexión de cómo Israel va experimentando el sufrimiento cada vez más fuerte en la medida que se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque entonces el sufrimiento se va a sentir como una carga insoportable, como un peso que se me impone y que yo no puedo manejar y que yo no merezco llevar. Entonces, aquí habla de todo esto, del sufrimiento, de la culpa, del castigo, y todo eso, esos temas están en el libro de Job. Pero él dice, no da la respuesta a todo el tema del sufrimiento. Y por eso entrábamos al punto que ya me perdí dónde era, pero que era por aquí. Era Eh, la página 9, donde estaba del Jesús el sufrimiento. sí, la 9 entonces. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Licenciado, solo le Entonces, puedo hacer una pregunta. sí, sí. Perdón por tanto No, no, preguntar. no, no, no ¿Qué hay es problema. orden moral? ¿Cuál? Orden moral. Es que usted lo leyó cuando habla, dice, em, pero ya en sí mismo es un argumento suficiente para que la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento no esté unida sin reservas al orden moral, Sí, pero no sé qué es orden moral. porque tenemos leyes, normas morales que tienen que ver con la moral. Entonces esas leyes morales es cuando nosotros generalmente solo ahí estamos centrados, que hemos cometido faltas sexuales, que hemos robado, que hemos matado. Son temas de moral, de temas de ética y moral. ¿Se acuerdan la palabra ética y moral? Sí, 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 Va. sí. Entonces, ese tema no siempre, o sea, el tema del sufrimiento no es solamente por causas morales, no es por faltas, por pecados que falté por ejemplo, tenemos en el decálogo, ya visto más adelante, ya no como decálogo, sino como la legislación judía, pues ya vemos que son mandatos. Y entonces ya vemos el homicidio, el adulterio, la fornicación, esas son temas morales, ¿verdad? Y entonces, pero no todas nuestras faltas son morales. Y por eso la gente cree, cuando se le dice a personas ya mayores que dicen, bueno, yo no necesito confesarme, yo no he matado a nadie, no le robo a nadie, pues ya todo lo tema sexual no tengo ya nada que ver, todas las viejitas, ¿verdad? Entonces, yo no tengo nada que ir a confesar, no. Hay muchos temas que no tienen que ver con esa tendencia moral, pero vienen a ser hábitos destructores que tienen otro enfoque. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues si yo con chismear un poco con las amigas es entretenido, no le hago mal a nadie, pues que sí hace mal, sí hace daño porque la persona no está presente y no se puede defender de lo que está diciendo. O sea, hay muchas sutilezas en relación a las faltas de amor. Entonces, lo que habla todo el tema del sufrimiento no solo tiene que ver como consecuencias de actos morales, sino que hay otro tipo de consecuencias que nosotros ni siquiera las tomamos en cuenta, pero que ahí entran en la historia nuestra y que, por ejemplo, la envidia, por ejemplo, la ira, por ejemplo, ¿qué dijera yo? La codicia, los celos, la ambición, todas esas pasiones, pues están adentro de nosotros y si nosotros le damos cabida en la historia, en nuestra historia,
pues tienen sus consecuencias. ¿Y qué consecuencias tienen? Pues tiene consecuencias muchas veces destructoras a nivel familiar, a los niveles más cercanos, a los niveles familiares, a los niveles laborales, a los niveles de relación que nosotros mantenemos. ¿Por qué hay tanta dificultad en convivir o en relacionarse en las comunidades incluso eclesiales? Bueno, por eso, porque hay pasiones ahí de ser protagonista en tal cosa, de querer prevalecer en otra, de querer tener la razón en otra, de ofenderse porque se dijo esto, de lastimarse y entonces reaccionar bueno, todo eso no tiene que ver con matar a alguien, robar a alguien, ni fornicar, ni adulterar, pero son faltas muy serias que provocan grandes divisiones y grandes rupturas humanas. Entonces, de eso se trata cuando habla de que no necesariamente todos son problemas de moral, cuando se está hablando, sino son temas integrales, de irnos conociendo cómo somos todos y darnos cuenta qué cosas nos provocan un sufrimiento. Imagínense ustedes que, por ejemplo, como los sufrimientos, dijimos, son emociones, y aparte el dolor está en el sentido, en los sentidos. Entonces, imagínense ustedes que hay personas que, por ejemplo, salen en la mañana y saludan a alguien y supóngase que no le contesta. O de pronto que la persona era distraída y medio que la vio y es su amiga y no la saludó, qué sé yo. Y a usted se queda con una sensación todo el día, pero ¿por qué no? ¿Qué le dije o qué hice y por qué fue y que por qué está enojada y que esto y que el otro? Y como al final usted dice, bueno, yo nunca le hice nada ni nada, termina usted diciendo, pues entonces yo tampoco le hablo. Si no me quiere hablar, cositas muy sencillas que pareciera que fueran de niños de colegio, pero es increíble que pasan en las comunidades con gente adulta y mayor y por otras cosas. Si en el colegio se peleaban por un chupete o por un dulce o por un carrito, ya esas mismas cosas y esas mismas reacciones son en las comunidades o en las familias por otras cosas un poquito más grandes, ¿verdad? Pero es la misma, es el tema relacional. Entonces, todo eso causa sufrimiento. Un sufrimiento que, ¿qué es? ¿Moral? ¿Psicológico? ¿Biológico? ¿Qué tipo de sufrimiento es? Y que la persona lo pasa masticando y como cuando estudiamos en el colegio, que las vacas tenían 4 estómagos, ¿verdad? O 4 panzas. Entonces, que una comían y la regresaban y comían y la regresaban a cada panza, ¿verdad? Entonces, para hacer su digestión, así pasamos rumiando eso y que nos causa sufrimiento y obsesionados con esos tipos de temas. Entonces, son muchas formas de sufrimiento que, como lo va a desarrollar esta encíclica, es como consecuencia del pecado. Pero este sufrimiento, dice, es vencido por el amor. Y entonces va a dar algunos temas, algunas claves que nos pueden ir ayudando. Entonces, primero, ver algunas citas del Evangelio. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes Nicodemo? Que ahí presenta un diálogo que tiene con Jesús, preguntando, ¿verdad? Él es un personaje conocedor de la Torá, de la Escritura, y entonces pregunta, está en duda con el mensaje de Jesús y quiere saber cómo él presenta esa acción salvífica del hombre, cómo puede el hombre salvarse. Ese tema también lo encontramos con un joven que tiene, aquí vemos que no tiene ningún problema moral, ¿verdad? Porque le pregunta a Jesús, ¿cómo puede ser, qué puede hacer para tener la vida eterna? O sea, está hablando de lo mismo, de la acción salvífica de Dios. Y entonces Jesús le dice, pues
pues cumple los 10 mandamientos. Dice, bueno, todo eso lo cumplo. Ahí ve, no hay problema moral, ni psicológico, ni nada. Entonces dice, bueno, entonces, pues vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces dice, o sea, no es no es literal que tiene que venderlo todo, es decir, desapégate de todo lo que tienes, desapégate, desarráigate y sígueme. Entonces dice, no, pues este ya tenía muchas cosas que para él eran riquezas y hasta ahí no iba a llegar. Entonces, ahí vemos que la acción salvífica depende del desarraigarse, pero también del sufrimiento uno tiene que desarraigarse, tiene que soltarse, porque dice que es la esencia misma de la soteriología. Esta palabra soter significa salvación y logos tratado. Aquí va otra vez la palabra acción salvífica de Dios. Son los temas que se van desarrollando con Nicodemo, que Job no los tiene y que el Nuevo Testamento nos va presentando como el sufrimiento puede ser la esencia misma de la soteriología cristiana, o sea, de la salvación, es decir, de la teología de la salvación. Y salvación significa liberación del mal, o sea, retorno al Padre, porque para regresar al Padre, algún día, cuando regresemos, pues tenemos que estar libres de mal, libres de pecado, limpios. Y entonces está esa relación estrecha entre el problema del sufrimiento, porque también podemos adherirnos al sufrimiento, o sea, volvernos así como víctimas de él y querer no necesariamente ser masoquistas, pero sí como encontrarle un gustito al dolor. Ya decíamos hace 8 días que hoy la juventud ha encontrado algo así, que no es nuevo tampoco, porque yo estaba viendo, por ejemplo, en los profetas, en los falsos profetas que habían en el tiempo, por ejemplo, de Elías con los Baales, pues dice, los profetas se laceraban, se golpeaban y se cortaban. Hoy, por ejemplo, hay una práctica que tienen los jóvenes que se llama el cutting, que se cortan porque dice que tienen sufrimiento y al sentir la cortada, ese sufrimiento mayor se le hace que se les olvide el otro sufrimiento. Bueno, son temas no morales, son psicológicos, ¿verdad? Pero entonces aquí las palabras dirigidas a Nicodemo: Dios da su Hijo al mundo para librar al hombre del mal que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Contemporáneamente, la misma palabra, o sea, la misma palabra da, yo, indica que esa liberación debe ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento. Eso lo hemos explicado de diversas maneras, pero aquí, por ejemplo, pues ya está específico. Lo que hemos hablado de cómo Jesús recicla el mal para liberar del mal, asume el dolor y el sufrimiento para liberar al otro de ese dolor y sufrimiento. Él es Dios y lo hace para la humanidad. Ahora, nosotros a nuestro nivel humano lo podemos hacer en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno social, porque muchas veces, el quedarnos con una cosa que tenemos que decir, pero ya sabemos que va a lastimar y va a herir y va a causar más problema, yo digo, bueno, mejor aquí lo ofrezco y aquí, eso me puede causar a mí sufrimiento. ¿Y sabe cómo se dice eso? Es que lo tengo que decir porque si no yo exploto. Y lo que estoy diciendo es, esto lo tengo que sacar porque esto me está causando a mí mucho sufrimiento, entonces lo tengo que decir.
aunque daña a los demás. Ah, pues ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el problema. Porque no importa que yo dañe a los demás, pero yo lo que tengo que hacer es liberarme de esta cólera que tengo, de esta malestar que tengo. Lo veíamos hace 8 días. Cuando tenemos un sufrimiento, lo que queremos es liberarnos de él. Y no importa si ese sufrimiento es de tipo moral, físico, psicológico o lo que sea, pues lo que me está provocando ese malestar, yo quiero sacarlo. Pero entonces aquí dice, pues, que Jesús, la forma como lo hace es que lo asume, lo recicla, o sea, lo transforma, lo presenta al Padre y entonces de esa manera nos libera. Eso no es un abstracto, eso es algo que debemos de entender en el Evangelio cuando Jesús dice, si quieres seguirme o sígueme, tome tu cruz y sígueme. Entonces, la cruz no es cualquier cosa que se ponga ahí, es lo cotidiano, lo que es adverso de cada día, lo que no me agrada, pero que lo debo de asumir porque corresponde. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, pues el tráfico está terrible, todo el mundo tiene que salir mucho más temprano. Eso es lo que tiene que hacer uno, salir más temprano si tiene que llegar a una hora. Y más temprano es más temprano. Si antes era a las 5, ahora será a las 4. Si antes era a las 4, ahora será más antes. Entonces, ese es un sufrimiento, pues es un desgaste físico, es un sufrimiento, pero hay que hacerlo. Y si lo voy a hacer con berrinche, con cólera, pues voy de mal humor, regreso. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, mejor le busco sentido a ese sufrimiento. ¿Y cómo lo hago? Bueno, como lo hizo Jesús. Lo reciclo, lo transformo, lo presento y lo ofrezco para bien de. Entonces, esa es la clave, que indica que esa liberación es realizada por Jesús mediante su propio sufrimiento. Es decir, si yo tengo que salir a las 4 de la mañana, pues es por un trabajo, pero ese trabajo no es solo para mí, sino que van a depender muchos más. Entonces lo voy a hacer bien, lo voy a llevar a hacer bien, lo voy a ofrecer. En el tiempo puedo ir haciendo, oyendo meditaciones, rezando el rosario, qué sé yo, haciendo todas las cosas que me pueden ayudar a tener una vida como más tranquila y más, pues con más sentido. Entonces, y dice, en ellos se manifiesta el amor infinito tanto en ese Hijo unigénito como en el amor del Padre. Entonces, si nosotros lo tenemos esto solo como ideas, pues obviamente que nunca ponemos en práctica, pues obviamente que no nos sirve de nada, ¿verdad? Entonces, por eso el segundo párrafo dice, no sé, nos encontramos aquí. Hay que darse cuenta claramente de una reflexión común sobre este problema, ante una dimensión completamente nueva de nuestro tema. Es una dimensión diversa de la que determinaba y en cierto sentido encerraba la búsqueda del significado del sufrimiento dentro de los límites de la justicia. O sea, hay un tema de justicia, Dios es justo, ¿ok? Pero sin embargo, nosotros vivimos dentro de estructuras injustas y estas estructuras injustas no las hizo Dios, las ha hecho el mismo ser humano. Imagínense ustedes que si cada carretera, en cada invierno, hay hoyos, pues ni siquiera hoyitos, sino que hoyos donde se van carros enteros, donde se destruye la carretera entera y toda la población sufre, porque no es solo una gente la que sufre, y luego sufren los costos, porque para que pase un tráiler con los alimentos o esto, la gasolina, se tarda 15 horas antes que se tardaba 4 horas. Todo eso no lo hizo Dios, eso no lo organizó Dios. Esas son estructuras injustas de pecado, porque esa carretera no la hicieron como la tenían que hacer. No gastaron en ella
lo que era suficiente para gastar. Cada persona, pues, se echó a su bolsillo cantidades y pusieron en esa carretera lo menos. Y bueno, con el tiempo se ve la consecuencia. Que se tiene que hacer ese mejoramiento antes de cada invierno, nunca se hace. Entonces, cada invierno es un problema mayor. Si ustedes vieran cuando la gente viene, que ha estado 2 años, 3 años fuera de Guatemala, dice, cada vez están peores las carreteras de Guatemala. Claro, si cada invierno es un problema mayor, es un problema mayor que tarda todo el año para componerlo y al próximo invierno se multiplica ese problema, porque hay más problemas y no han arreglado esto. Y así ha ido todo, 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 y eso no lo organizó Dios. Eso es estructuras de injusticia y estructuras de pecado, de codicia, de avaricia, de ambición, de corrupción. Entonces, como dice el Papa Francisco, hay que ser pecador, pero no corrupto, porque de veras, eso duele por todos lados. Entonces, cuando hablamos dentro de los límites de la justicia, pues entonces tenemos que fijarnos que todas esas cosas igual pasa con nosotros, pues nosotros tal vez no tenemos nada que ver con esas estructuras, pero sí tenemos que ver con toda la basura que tiramos por todos lados. Pues no solo no tenemos buenas carreteras, pésimas alcantarillas y todas llenas de basura. Bueno, entonces que lo haga el gobierno, pues nunca lo hace y ahí tenemos las grandes inundaciones y los problemas de tráfico que cada día son peor. ¿Y quiénes lo sufren? todo el mundo hasta los niños, porque para irse al colegio ahora los tienen que recoger casi a medianoche, ¿verdad? Porque si no, no llegan temprano. En fin, esa es la dimensión de redención que en el Antiguo Testamento ya aparecía como preludio en la palabra de Job, al menos según la Vulgata. Se encuentran que la Vulgata es la traducción que hace San Jerónimo del griego al latín. Entonces, porque dice, ay, es que se me movió todo, y ahora no sé ni a dónde llegué. Ah, sí, aquí está. Porque yo sé que mi Redentor vive y al fin veré a Dios. Entonces ahora nosotros tenemos que ir considerando estas palabras de Job que están citadas y con el coloquio que va haciendo con Nicodemo, que se refieren al sufrimiento en un sentido fundamental y definitivo. Dios da a su Hijo unigénito para que el hombre no muera. Y el significado de no muera está precisado claramente en las palabras que siguen, sino que tenga vida eterna. Entonces la vida eterna es la vida con Dios. El hombre muere cuando pierde la vida eterna. O sea, no está hablando de una muerte biológica, no está hablando de temas de que un hombre, una persona humana que sigue o conoce la escritura, nunca se va a enfermar, nunca le va a doler, nunca va a tener accidentes, no, porque está en una estructura de pecado, no que él haya realizado, pero el entorno y muchas veces nosotros mismos hemos colaborado en esa estructura sin darnos cuenta. Entonces, lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, o sea, el que estamos viviendo ahorita por circunstancias difíciles, dolorosas, enfermedades, situaciones injustas. No es solo eso, sino un sufrimiento definitivo. O sea, perder esa relación eterna con Dios, el ser rechazados. Dios no rechaza nunca. Lo que pasa es que nosotros lo rechazamos a Él. Eso es lo que vemos desde Génesis. No es Dios que rechaza, Él da, se da con amor. Es el ser humano que rechaza. Es el ser humano que quiere ser como Dios, independiente. Por eso tenemos a los personajes que, que, que tal vez porque en la escritura
no se da el desarrollo como una novela donde nosotros vamos a conocer toda la historia del personaje. Por ejemplo, vemos solamente el anuncio que da Gabriel a María y luego vemos a María en la cruz. Solo vemos esos dos momentos en algún evangelio, porque en algunos no vemos nada de eso, solo porque, por ejemplo, Marcos no tiene en ningún momento anuncio de ningún ángel a María y solo se habla de la madre y los hermanos de Jesús cuando lo van a buscar y habría que ver en la cruz quienes coloca debajo de la cruz de Jesús, María su madre y las otras Marías. Y luego Juan, pues tampoco hay un anuncio, pero sí está en la cruz María, al pie de la cruz, donde recibe a Juan como hijo y con Juan a nosotros. Pero el hecho es que no hay una narración que nos diga cómo fue el proceso de sufrimiento que tuvo María en todos los momentos de su historia. No hay eso. Y entonces nosotros idealizamos como que María así reina, señora, que nació sin pecado y todo eso, la deshumanizamos completamente y la ponemos como una criatura que todo lo tenía solucionado porque Dios estaba con ella. Pero eso no es así. Eso no funciona, así no funciona la humanidad. Igual también como vemos a Jesús que empieza su ministerio con el bautismo, pues solo esa es la imagen que tenemos. No tenemos toda la historia. Por ejemplo, no sabemos cómo fue el sufrimiento si José se enfermó, si fue largo su enfermedad, cómo fue el proceso de la muerte. Y bueno, si ahí estaba Jesús, ¿por qué no lo curó? Tantas cosas así, que nosotros no tenemos esa narración, porque no le interesa al evangelista contarnos eso. Lo que le interesa es que nos demos cuenta de temas concretos y el tema cuando ubicamos a María como madre de dolor, madre de sufrimiento, pues es que no es solo porque esté en la cruz, es porque hay toda una historia de limitaciones también de enfermedad, también de muerte, también de dolor, incluso la de su propio hijo y la vemos sostenida por la fe. Ese es un cuadro muy bonito que no lo encontramos en Job. No la vemos, no la vemos desesperarse, no la vemos. ¿Y por qué? ¿Porque ella es supermujer? No, está sostenida por algo que cree profundamente, lo cual no significa que le duela, lo cual no significa que no llore, ¿verdad? Sino que está ahí presente, está sostenida. Y lo mismo pasa con Jesús. El tema de decir es que a él porque era Dios, no, pues tampoco es así, porque entonces anulamos toda la redención, todo ese proceso de sufrimiento de Jesús, cómo lo asume, lo tenemos que ver humanamente vivido, asumiendo paso por paso cada azote, cada escupida, cada latigazo, cada burla, cada traición. Todo eso es asumido, entender la palabra asumido, no es cargado. Entonces, sino que es algo que se asume, se entra, se integra en la vida, se recicla, se transforma, se presenta y da otro fruto. Entonces, el punto es ese. El punto es ese de toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? No es, como decíamos hace 8 días, esta es mi cruz, no, son momentos que pueden servir de gracia, porque ya vemos que el sufrimiento definitivo, pues no es el que tenemos aquí, sino que es el escatológico sería, ¿verdad? Entonces habla aquí que en su misión salvífica, Jesús, ¿verdad? Debe, por tanto, tocar el mal en sus mismas raíces trascendentales. O sea, el mal no solo es algo que se ve en la forma, tiene raíces muy fuertes y que vienen desde muy profundo y desde muy lejos.
Por eso hay algo que también habría que matizar. Ustedes han oído, por ejemplo, a veces se invita a, ¿cómo se llama? A Eucaristías, a celebraciones eucarísticas que dice sanadoras, que son misas sanadoras y que rompen, ¿cómo es que dice? Rompen las cadenas generacionales, las misas. Hay que decir ahí que toda Eucaristía, toda celebración eucarística es el acto redentor de Cristo de hoy y de siempre. O sea, es un acto que se actualiza constantemente. Por eso no hay misas mejores ni misas peores, ¿verdad? No hay misas, todas son redentoras, porque ahí se vive la alianza, la nueva alianza que es la redención, la reconciliación que hace Jesús entre el Padre y nosotros. Entonces, toda Eucaristía, toda, si de verdad la entendemos, es liberadora, es sanadora. No hay Eucaristías que porque el Padre es el que sana, eso no es así. El que sana es Dios y es por medio de Cristo. Y toda Eucaristía es eso. Entonces, hay muchas cosas que han entrado tristemente desde otros enfoques cristianos, pero que hay que saber nosotros entender el sentido realmente que se le tiene que dar al sufrimiento. No es buscarlo por el hecho de buscarlo y que quiero sufrir, como también en nuestra iglesia hubo santos que pues tuvieron esa mentalidad, sobre todo medieval, ¿verdad? Donde se provocaba el dolor si se sentía que habían inclinaciones negativas, pues ellos mismos se laceraban. Hoy decíamos hace 8 días, sin ir tan lejos, uno va aquí a la Antigua y entra al museo del hermano Pedro y se ve pues que él vivía con una su especie de, no sé, del hecho de lazo, no sé qué, era ropa interior que se ponía para vivir como mortificado todo el tiempo. Bueno, hoy se considera que eso no es necesario porque la misma vida va dando todos esos sufrimientos y andarlos buscando. Lo importante es que cuando vienen los podamos asumir y darles todo ese sentido de salvación que tiene, ¿verdad? Y eso dice, va a las mismas raíces trascendentales en las que se desarrolla la historia del hombre. Esas raíces trascendentales del mal están fijadas en el pecado y en la muerte. Se encuentran en esa base, dice, en la base de la pérdida de la vida eterna. Y en eso consiste cuando Jesús, Hijo único de Dios, vence el pecado y la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que creerle. Quiere decir que lo que hace Jesús hay que creerle, hay que escucharle, hay que hacer, como dice María, lo que él dice y, y, y bueno, y caminar por el sendero que él nos muestra. Cuando dice que Cristo con su misión toca el mal en sus mismas raíces, ay, espérenme, de pronto se vienen estas cosas. ¿Ustedes están viendo qué imagen están viendo? ¿Aló? Solo lecturas, licenciada. Ah, bueno, es que a mí me pareció, ay, es que se me desapareció la imagen. No, espérenme un momentito. Entró una cosa, aquí estoy, ahí está. Entonces, dice que cuando Cristo con su misión toca el mal en sus mismas raíces, nosotros pensamos que no solo en el mal y el sufrimiento definitivo y escatológico. Escatológico quiere decir eternamente después de la muerte, para que el hombre no muera, sino tenga vida eterna, sino también al menos indirectamente en el mal y el sufrimiento en su dimensión temporal e histórica. El mal, en efecto, está vinculado al pecado y a la muerte, y aunque se debe juzgar
con gran cautela el sufrimiento del hombre como consecuencia de pecados concretos, por ejemplo, Job, sin embargo, este no puede separarse del pecado de origen, de lo que Juan llama pecado del mundo. Lo que estamos diciendo, el estructural, el que está esparcido por todo ese trasfondo de acciones personales, de todos los procesos sociales en la historia del hombre, que no es lícito aplicar un criterio restringido, pero que nosotros vemos las consecuencias. Imagínense que solo vean las noticias de las guerras que están actualmente, o vean, por ejemplo, cuando una persona por fuerza quiere dominar un país y aunque ya el país no lo quiera, ahí se quiere quedar y quiere quedar bueno, la gente tiene que irse al exilio, la gente tiene que salir de su país, la gente tiene que dejar a su familia o irse con su familia a otra realidad. ¿Por qué? Pues eso es el pecado estructural. Es la codicia, es la ambición, es el poder. Y si ustedes ven los temas de la guerra, pues es lo mismo, porque los que se mueren no son los que están organizando las guerras ni mandando las armas. Todos esos se enriquecen, son negocios, capitales enormes que se desarrollan y que se enriquecen vendiendo armas, pero ahí ven ustedes, pequeñitos muriéndose del hambre, no hay comida, no hay esto, no hay el otro, no hay insumos, no hay hospitales, no hay agua. Eso lo orquesta Dios, ¿no? Entonces, dice, hay que ver todo este tema del pecado, hay que verlo con cautela. No hay que aplicarlo a personas, pero sí verlo con claridad en la estructura y verlo cómo se desarrolla y cómo crece realmente todo ese trasfondo pecaminoso de las acciones personales y de los procesos sociales en la historia. Si no es lícito aplicar aquí el criterio restringido de dependencia directa, como lo hacían los amigos de Job, sin embargo, no se puede ni siquiera renunciar al criterio de que en la base de los sufrimientos humanos hay una implicación múltiple. No es solo una causa, son muchísimas, muchísimas. Son grandes redes que están por todos lados y que todo el mundo es afectado. Incluso estos mismos que los orquestan, pues tampoco están libres de ese sufrimiento y de esa muerte, ¿verdad? Por mucho que tengan y por mucho que puedan. Entonces, de ese modo parecido se trata muchas veces la muerte. Se espera como liberación del sufrimiento y a veces, pues, constituye casi una síntesis de la acción destructora tanto del organismo, del cuerpo, como de la mente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la gente sufre mucho, 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 ya sea psíquicamente o moralmente o biológicamente, pues ya vemos, se recurre ahora hasta el suicidio asistido, ¿verdad? La eutanasia, porque ya no quieren vivir, no quieren pasar eso, eh, quieren ver la muerte como una liberación. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, que tenemos un alma que sobrevive y subsiste separada del cuerpo. Eso es otra manera que tenemos que ver, que no solo somos una realidad psíquica, biológica, sino que también somos una espiritual. Todas esas partes están integradas. No hay una que tenga como que mayor fuerza, porque si no cuidamos nuestro organismo, pues nos enfermamos. Si no cuidamos nuestra mente, nos enfermamos. Y si no cuidamos nuestro espíritu, también nos enfermamos. Entonces tenemos todos esos procesos y tenemos que cuidarlos como algo recibido, prestado, dado a nosotros con amor, como el tema de los talentos.
se nos ha dado para que nosotros desarrollemos lo mejor que podamos esos talentos que se nos han dado, ¿verdad? Entonces, pues si en esos talentos nosotros tenemos un ingrediente de sufrimiento, de dolor. Hay un video que lo pasé en otra clase y estaba buscándolo para compartírselos, que pone el testimonio incluso de una religiosa. Primero es de una joven que se casa, que tiene 2 hijos y en un accidente en menos de 5 años de casada muere su esposo. Bueno, todo su mundo se viene para abajo. Luego una religiosa que tiene un hermano que tiene dificultades, pues como depresiones grandes, y es un joven con muchas cualidades, pero con ese gran problema de depresión, y un día se suicida. Y entre que la hermana, la religiosa, pues, y sufre, que de culpa, que si no pudo ayudar, que el esto, que el otro. Entonces vemos una serie de sufrimientos después de este tema de la muerte. Vemos también en ese video, que si los voy a tratar de pasárselos esta semana, de un señor que desde que nace se enferma, y que le dan días de vida. Sin embargo, sobrevive la adolescencia, sobrevive la juventud, se casa, pero su enfermedad sigue en todo su organismo. Le quitan una pierna a causa de esa enfermedad, tiene problemas en los riñones, tiene todos los problemas de salud, pero él va luchando. Hay una mujer que se enamora de él, se casan, tiene hija, pero sigue él con su sufrimiento. Ya llega a 40 años y hay días, dice, son insoportables del dolor, pero ahí va. Y entonces, estos testimonios, pues, ¿qué es lo que están diciendo? Pues que han entrado en procesos de dolor, de muerte, de sufrimiento, les ha cuestionado la vida, les ha botado las estructuras como tenían pensada su vida, pero que de alguna manera la fe les va dando la fuerza para sobreponerse. Y justamente ese es el testimonio, ¿verdad? De cada uno de ellos, cómo van encontrando, como en un túnel oscuro, que van entrando una lucecita, que es la fe, que los va guiando a pasar ese túnel oscuro, que a veces se vuelve más densa esa oscuridad, pero que saben que de alguna manera van a poder, pues, trascender, no superar, sino trascenderlo, llevar más allá de sus propias fuerzas. Por eso decíamos hace 8 días que en el tema del sufrimiento el hombre se supera a sí mismo. El alma, dice, sobrevive, subsiste después del cuerpo. Entonces, todo eso va desarrollando íntegramente al ser humano. Todo ese es el tema de Jesús, que si lo tomamos en serio, nos va a ir dando ese sentido de vida. Y aquí tienen ustedes todo el tema, que ya no lo podemos seguir leyendo porque tenemos un poquito de tiempo. Vemos un poco aquí en el numeral 16 que en la actividad mesiánica en medio de Israel, Cristo se acercó incesantemente al mundo del sufrimiento humano. ¿Y para qué? Para hacer el bien. Entonces, el ejemplo que da no solo esta encíclica es pues el samaritano, ¿verdad? Que en todo caso es la misma imagen de Jesús. El buen samaritano es Jesús haciendo esto, siempre haciendo el bien. Y todo ese obrar se dirigía a los enfermos y a quienes esperaban ayuda. Curaba, consolaba. Y ahorita hemos tenido varias imágenes de eso en los evangelios, ¿verdad?
que el hombre de la mano tuida, que el sordo mudo, ayer, ¿verdad? El éfeta, ábrete. Y acuérdense que cuando a nosotros nos bautizaron, justamente el sacerdote pone en nuestra oreja, en nuestro oído, pone el aceite y en nuestra lengua también, y nos dice éfeta, porque es que desde ahí estamos capacitados para abrir, para escuchar, y sobre todo la palabra de Dios, y para proclamarla. Entonces, eso lo recibimos desde el bautismo. Ese signo que Jesús hizo ayer en la lectura dominical, pues nosotros lo tuvimos personalmente en el día de nuestro bautismo. Entonces, ya desde ahí es como cuando se lleva a los niños a que se les vacune, ¿verdad? Se les lleva a pequeños para que le pongan la vacuna y esa vacuna va a ayudar a que la enfermedad no les dé. Pues algo así es el bautismo. No es que se nos vacunó contra el mal, pero claro que nosotros podemos poner de nuestra parte. Por eso se nos dan a padres y a padrinos para que nos ayuden a que vivamos esa realidad. Tristemente no pasa así, ¿verdad? Pero bueno, ese es el sentido. ¿Y qué más podemos decir? Pues ya sabemos, se acercó al mundo del sufrimiento. Él mismo sufrió todas esas consecuencias, ya hablamos de eso. Y al final va a dar muchos ejemplos que se tenían que cumplir y sobre todo quedarnos con esto. No hay en el parecer, no hay en el perecer, decía, no hay hermosura para que le miremos, no hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos. Es un poco el cántico de Isaías, despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta, pero fue Él ciertamente que soportó nuestros sufrimientos. Fíjense que esta cita y otra que Jesús se aplica también de Isaías, nosotros tendríamos que leerla. Es este poema del siervo doliente, que si mal no recuerdo, si fue con ustedes, no sé si fue con ustedes, que lo trabajamos, si con ustedes trabajé profetas, lo trabajamos en la primera, si trabajé con ustedes profetas, no sé. Entonces, justamente los 4 cánticos para darle el sentido a la realidad que vivimos. Todo esto para que ustedes lo lean, lo tomen en cuenta y no voy a ponerles trabajo de esto porque es una lectura larga, solo tiene 37 páginas, apenas estamos caminando por 13, pero es para que ustedes tengan una idea y como hace Rita, lo que no va comprendiendo, pues que lo subraye y así empezamos la siguiente clase. Y como ustedes me dieron autorización, pues entonces les voy a compartir los videos, no juntos, se los voy a compartir de poco a poco, 5 son, entonces voy a ir en cada clase pasándoles cada uno para que ustedes lo escuchen, lo vean, lo piensen, apunten lo que les dejó, lo que no entendieron, y que al final pues van a hacer una síntesis de los 5 videos. Igual una síntesis del material que más o menos hemos ido presentando. Acuérdense, ha sido el reino de Dios, ha sido el primero, el sufrimiento ha sido el segundo, y luego la gracia, que va a ser el tercero, y después van a ser las bienaventuranzas. Entonces, hasta aquí quedamos. ¿Sí, Rita? ¿Le puedo hacer una pregunta, licenciada? Pero Dígame, es con respecto al evangelio de ayer. Me dígame. llamaba poderoso, me cuestionó por la homilía donde yo recibí la misa, Ajá. en la que el sacerdote explicaba cómo los fariseos cuestionaban que Jesús curara
al de la mano tuida, pero era como que un médico, porque es como que un médico estuviera trabajando. Ujú. Entonces mi pregunta, o sea, a mí me surgió la pregunta, entonces, ¿qué pasaba si alguien se caía, si alguien o una mujer estuviera pariendo el día que, o sea, el día sábado? O sea, se moría. Bueno, Es que yo dije, como bueno, y si no podían trabajar, ellos, entonces, ¿quién? No, fíjate que yo esa ropa cuando la revisé solo tenía camisas y pantalonetas. yo creo Ahora que pantalones sí no Perdón, le he visto, fíjate. esa es lesbia que Que lesbia, no, andaba uno ahí que eso me preguntó si era de él, pero le dije que no, no era de él. lesbia Entonces no puede sé, eso es lo bajar. que le pregunté a las chicas porque yo no le he visto. Ok, Entonces, sí, esa es una práctica hasta el día de hoy. Claro que hoy ya tal vez tienen un amplio reconocimiento porque ya tienen hospitales, pero sí, hasta el día de hoy todo está cerrado en relación de trabajo, hasta el día de hoy. Pero eso es lo que quiero que ustedes vean para que ustedes mismos vayan formando el criterio y eso es lo que hace este sacerdote al poner los contextos y ustedes entender por qué es que los fariseos históricamente están actuando así y por qué se establece esa ley del sábado y por qué el tema de la Torá y por qué ellos son tan herméticos. Eso les va a ayudar, porque no son respuestas fáciles, Rita. Tienen que ver con contextos muy fuertes y tienen que ver con la forma como ellos han experimentado a Dios, sobre todo después de haber perdido todo en el exilio. Y el judaísmo que empieza de ese periodo es un judaísmo muy exigente. Y tiene, Yo no sé, hermana, como tú dejaste la bolsa ahí, y que tiene alguien sus dijo que ella le iba a fundamentos. marcar, le dejé el marcador y todo, y que ella le iban a ordenar. Pero yo sí no he visto, porque yo a él, la primera vez que lo... Bueno, entonces tiene sus fundamentos muy fuertes en hechos históricos y acontecimientos históricos. O sea, el judaísmo se forma después del retorno del exilio. Entonces, las fuerzas que ellos tienen para defender, ellos consideran que todo lo que les ha pasado es por culpa de ellos, porque no fueron fieles a la alianza con Yahvé. Y entonces, en su judaísmo, que es en su religión que se empieza a establecer, pues van a ser ellos muy exigentes con ellos mismos. Entonces, claro que conforme va pasando el tiempo, se ha perdido esa experiencia del exilio. Entonces las personas se van quedando solo con la parte ritual. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con la Eucaristía? Pues nosotros después de 2000 años, la experiencia del Calvario, pues solo lo vivieron los primeros cristianos, todo el movimiento de persecución, porque estaban convencidos de quién era Jesús, pero 2000 años después, pues eso está muy lejos. Entonces hoy está lleno de ritos, es lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Ya habían perdido las generaciones la experiencia del exilio, ese dolor, ese sufrimiento de haber perdido su tierra, su identidad, todo lo perdieron. Tan lo perdieron que hasta hoy no lo tienen, pues. Lo que hoy tienen no es lo que ellos tenían, porque ahora se les dio un lugar y por eso son las guerras ahorita, ¿verdad? Porque ellos quieren recuperar un lugar que se supone que Dios les dio, pero que ellos perdieron y ya nunca recuperaron una monarquía, nunca recuperaron un templo, nunca recuperaron su identidad, han andado por todos lados del mundo. Entonces, en 1948 se les dio una tierra, una parte de la tierra, pero esa tierra estaba poblada. Entonces, esa es la eterna guerra que va a haber ahí desde el 48 y todo el tiempo. Entonces, es un tema sumamente difícil, pero sí se entiende. Y se entiende básicamente por qué son ellos tan legalistas, ¿verdad? Ellos quieren volver a adquirir algo
que Dios ya les había dado y ellos piensan que lo perdieron. Porque no pueden pensar que Dios se los quitó, porque Dios es fiel y es misericordioso y cumple todo lo que ha dicho y hace todo lo que ha hecho, pero el hecho es que ellos perdieron todo, eso hasta el día de hoy. Entonces, ese es el hermetismo religioso que aún hoy mantienen, pero aún manteniendo hoy ese hermetismo religioso con ritos y sábado y todo eso, pues ahí están en gran matazón y ahí esa es la realidad. Pues entonces ahí es donde uno se cuestiona todo el tema de la fe, cómo puede quedarse solo en religiosidad, que es lo que Jesús justamente pues provoca, ¿verdad? Porque Jesús al hacer eso está provocando. No es tanto para confundirnos de que qué hacen ahora el sábado, si van a... De hecho, Jesús les dice en un momento que son hipócritas, ¿verdad? Porque si un burro se les cae, dice un burro que les sirve para el trabajo, aunque sea sábado, lo van a sacar. Y claramente que hay muchas cosas que en emergencia tendrán que hacerse en sábado. Pero lo que sí es cierto es que los vuelos no aterrizan ahí el sábado, los carros no funcionan en esa área el sábado hasta el día de hoy. Entonces todos los comercios los cierran el día sábado. Entonces, pero los hospitales tendrán que seguir trabajando porque si no les dan la medicina a los enfermos, ¿qué pasa? Entonces tendrá que ver cómo hacen ellas ese tema, ¿verdad? Pero sí son temas importantes que debemos ir matizando y darnos cuenta que nosotros también los tenemos, no directamente así, pero de otra manera. ¿Y qué es? Fijarnos en el ritualismo y dejar por otro lado el sentido de la solidaridad con el sufrimiento del otro. De eso se trata. Jesús es solidario, lo que estamos viendo, con el sufrimiento, con el dolor, y los otros son, seguidores de una norma ritual. Entonces, ahí están los dos temas, y nosotros pues tenemos el modelo a seguir. Así es que muchas gracias, porque ya si no, no van a tener tiempo de descansar. Ahí les paso la... Gracias, licenciada. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciada. Pase feliz Feliz semana. noche. Igualmente. Buenas noches, licenciada. Feliz noche y feliz semana.